Dios les bendiga, hermanos. De nuevo estamos para compartir ideas acerca de la palabra del Señor. Yo uso siempre la expresión ideas, porque hace muchos años leí un libro que se titulaba Nuestra idea de Dios. Y esa idea de Dios es justamente lo que nos viene por su palabra, la palabra de Dios. La mente humana, el ser humano, por supuesto, jamás va a poder entender o conocer al Señor, seguro hasta que estemos en su gloria. Pero mientras estamos aquí en este mundo, mientras vivimos en este mundo con todas las circunstancias, aún con todo el conocimiento que la ciencia nos pueda dar, siempre seguirá siendo una idea acerca de Dios. Y como en este mes de octubre he estado hablando acerca de la Biblia, porque como dije en alguna ocasión, el mes de octubre se conmemora, se celebra el día en que la Biblia dejó de estar en la oscuridad, en las tinieblas, y dio luz al mundo. Hoy quisiera compartir precisamente acerca de eso. Cómo hallar consuelo y fortaleza en la palabra de Dios en medio de tiempos peligrosos, en medio de tiempos de angustia, de desesperación. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos sostiene. Quisiera empezar mencionando acerca del apóstol San Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual, Timoteo. Pablo está en Roma, está en la prisión, y Pablo tiene que comparecer ante el emperador, ante, digámoslo así, la Corte Suprema de Justicia de Roma. Y Pablo le escribe a Timoteo para contarle su experiencia. Pablo llegó ante el emperador, aquel emperador Nerón, temible, porque él mismo lo había pedido. Cuando estaba en Cesarea, por allá en el año 52 tal vez, no sabemos la fecha exacta, se levantó allí un grupo de judíos que quisieron matarlo. Fraguaron todas las cosas que podían hacer. Y cuando Pablo vio que el gobernador parecía ceder a la petición de ellos, a Pablo no le quedó otra alternativa que apelar a César, al emperador. Y el gobernador Fausto, escuchando la apelación de Pablo, le dio esta tremenda frase en Hechos 25:12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo de la ciudad, le respondió a Pablo: a César has apelado, a César irás. Así se dispuso aquel viaje de Pablo que todos hemos leído, comentado, conocemos, su travesía por el mar Mediterráneo, todas las circunstancias, hasta llegar ante el emperador. Ahora allí Pablo ha tenido una primera audiencia y tenemos que recordar un poquito que es el momento en que los cristianos están siendo perseguidos por todo el imperio, por muchas circunstancias. Fue aquella época en que ellos tenían que esconderse en cuevas para poder celebrar su reunión espiritual, su culto, digámoslo así. Y por supuesto, Pablo es el premio mayor, diríamos nosotros, que codiciaba el imperio, que codiciaban los judíos, que codiciaban todos aquellos enemigos
del Evangelio. Así que cuando Pablo está ante el emperador, ante la corte, su fin parece ser definitivo. Y por lo tanto, todos aquellos cristianos, aquellos hermanos que debían estar ahí para apoyarlo, por el contrario, huyeron. Y es natural entenderlo, porque sus vidas estaban en peligro. Entonces allí en esta circunstancia, Pablo le escribe a Timoteo esta segunda carta. Y en el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 16, le cuenta parte de su experiencia. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y el 17 agrega, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación del Evangelio y que todos los gentiles oyesen la palabra. Y agrega, así fui librado de la boca del león. Esta es su primera audiencia. Y como él mismo testifica, Dios lo libró allí. Pero no sabemos mucho los detalles, cómo es que él llega a esta segunda audiencia otra vez, ante las mismas personas. Y en esta ocasión la situación es diferente. En esta ocasión Dios le ha hablado a Pablo. No sabemos cómo, en visión, en sueño. Pero Dios le habló a Pablo que de allí no sería librado. Entonces Pablo le escribe a su hijo Timoteo para darle sus últimos consejos, para darle, digámoslo así, su testamento de fe, su testamento espiritual. Abre Pablo su corazón para dejarle saber a su hijo Timoteo lo que él, por supuesto, quisiera decirle personalmente, pero que ahora se lo deja escrito y gracias a Dios llega hasta nosotros. En 2 Timoteo 4:6, Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. Son unas palabras para mí tristes, dolorosas. Es lo que un padre le dice a su hijo espiritual. Hay que decirlo, su favorito en el ministerio. Timoteo, ya voy a ser sacrificado. Mis días ya están contados. Sé que voy a morir. Pero Timoteo, quiero decirte algo. Quiero dejarte algo. Y entresacando algunas ideas, yo quiero compartir con usted lo que, entre otras cosas, Pablo le dice a Timoteo. Ahí mismo en 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 6, le dice, avives el fuego. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, no deje que se apague esa llama. Acostumbramos a usar esa figura cuando vamos de paseo, como dicen, un picnic, y después de cocinar, asar carne, otras cosas. El fuego o la lumbre se apaga. Pero quedan unas brasas, o como decimos, unos tizones. Y más tarde es necesario asar más carne, preparar más comida. Entonces decimos,
hay que avivar el fuego. Aquellas brasas que quedan, aquellos tizones que todavía tienen lumbre o fuego, hay que juntarlos, hay que echarles combustible nuevo, hay que avivar el fuego. Esa es la palabra, esa es la idea que Pablo usa para Timoteo. Timoteo, en medio de estas tribulaciones, de estos problemas, Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. En segundo lugar, ahí en el mismo capítulo 1, 2 Timoteo, versículo 8, le dice: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Qué bonito que en medio de una crisis, cuando Pablo, como dije, está a punto de ser sacrificado, tiene una palabra para Timoteo y le dice: Timoteo, no te avergüences. Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Timoteo, no te avergüences del Señor. Timoteo, ni te avergüences de mí, aunque estoy aquí preso, pero lo estoy por el Señor. Como dicen los mexicanos, Timoteo, échale ganas, esfuérzate, esfuérzate. En tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo ahí en el capítulo 1, también en el versículo 13, le dice: Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, en el amor, en Cristo Jesús. Conserva, guarda y retén las sanas palabras. No te dejes influenciar, ni te dejes mover por otras enseñanzas. Y en el mismo capítulo, versículo 14, le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Como dice en otra parte Pablo, no contriste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese depósito que Dios nos ha dado. Es ese recurso que Dios nos ha dado en todas las circunstancias de la vida cristiana. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, guarda ese depósito. ¿Qué mejor manera de transmitirle su corazón, su fe, su esperanza a como dije, su hijo espiritual? Y le repito: Timoteo, avivas el don de Dios. Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Timoteo, retén la sana doctrina. Timoteo, guarda el depósito de la fe por el Espíritu Santo. Pero además de todo esto, en lo que es lo personal, su vida y su ministerio en gran parte, Pablo tiene a Timoteo tiene una advertencia que hacerle. Y yo quiero que usted vaya en 2 Timoteo ahí mismo, al capítulo 3, al versículo 1. Empieza diciéndole: también debes saber esto. Además de lo que le ha dicho, hay algo que Pablo quiere enfatizarle. Timoteo, debes de saber esto. ¿Qué es lo que Timoteo debe de saber? Versículo 1 del capítulo 3. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pareciera decirle: lo que estoy viviendo ahora, las circunstancias en que me encuentro,
las circunstancias que está viviendo la iglesia por todas partes donde el imperio se extendía, África, Asia, Europa, por todas partes donde la iglesia estaba siendo perseguida por ser fiel al Señor, perdónenme, al Kyrios, al Señor, no al emperador, entre otras cosas. Pablo le dice, este no es el final. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos días, quién sabe a cuáles días se refiere, tal vez a la venida del Señor, no sabemos es con exactitud. Lo que sí dice es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos postreros días parece que son para nosotros también. ¿Qué son tiempos peligrosos? Hoy día, siglo XXI. ¿Qué son tiempos peligrosos para nosotros? ¿Qué serán los tiempos peligrosos para los que ya hemos vivido prácticamente la mayor parte de la vida? ¿Qué serán tiempos peligrosos para los que apenas están empezando la vida? ¿Qué serán tiempos peligrosos para nuestros hijos? Gracias a Dios la Biblia nos lo enseña, aunque ahora en este momento no tengamos el tiempo de decirlo. Pero en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que en esos tiempos peligrosos está el carácter de las personas sin Cristo, los que no conocen a Cristo. Y yo me atrevo a decir con todo el respeto, probablemente ellos son los que causan estos tiempos peligrosos. Y aunque el pasaje es largo, tengo que leerlo para que quede fresco en nuestra mente. Y si usted tiene su Biblia y me puede seguir, ahí mismo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Esto es lo que Pablo dice, que será el carácter de las personas en aquellos tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y mire lo que le dice, a estos evita. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos. Este es el carácter que Pablo dice de aquellos tiempos peligrosos. Timoteo debe de saber que esto viene. Timoteo debe saber que vamos a vivir o seguirás viviendo o seguirán viviendo en medio de una sociedad en la que tendrán que bregar con esta clase de personas. ¿Qué hacer en medio de esa circunstancia? ¿Qué hacer en esos tiempos difíciles? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que se debe de hacer? Usted puede seguir en el mismo capítulo los versículos 10 y 11. Le dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta y propósito, fe, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio,
en Listra. Este es el testimonio que Pablo tiene en aquellas ciudades donde Pablo fue perseguido, expulsado de la ciudad. Tuvo que huir para que no lo mataran en una ocasión, pero finalmente en Listra dice que los judíos lo cogieron, lo apedrearon, lo golpearon, y cuando creyeron que estaba muerto, lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad para que los animales se lo comieran, como eran las costumbres de entonces. De allí fueron unos hermanos y lo rescataron. Este es el carácter de las personas. Este es el tiempo peligroso de Pablo, pero son los tiempos peligrosos también para nosotros. Pero Pablo le da también dos advertencias que Timoteo tiene que hacer. La primera está en el versículo 12, y esto es para nosotros. Y también, dice Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que si hermano o hermana usted está pasando por una tribulación, por serle fiel al Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, no se avergüence de eso. No se avergüence del Señor Jesús, ni se avergüence del Evangelio. Dele gracias a Dios que usted forma parte. Usted forma parte de ese grupo, de esos cientos, de esos miles, de esos millones que han entregado sus vidas por servirle al Señor, como por supuesto lo hizo Pablo. Pero también hay que hacerle una advertencia al no creyente. En el versículo 13 dice, mas los malos hombres, como los que acabamos de leer, y los engañadores, irán de mal en peor. También eso hay que decírselo a las personas. La Biblia, el Evangelio es eso. Decir, hablar de la misericordia del Señor, pero también anunciar el juicio de Dios. Dios es, como algunos han dicho, 50% amor y 50% justicia. Y esto es lo que Pablo está diciendo. En estos tiempos peligrosos, Pablo sigue diciéndole a Timoteo en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, guárdate. Timoteo, cuídate. Timoteo, dile a los hermanos, dile a las iglesias que vienen tiempos peligrosos y que todos los que queremos seguir al Señor vamos a pasar por las mismas circunstancias. Timoteo, dile a los que no son cristianos que también para ellos hay una palabra de juicio. Las cosas no terminarán como ellos las creen que van a terminar. Dios tiene la última palabra. Pero Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Y dice el versículo 16, ¿por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, tiene validez e importancia. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias a Dios. A mí me bendice una palabra como esta. Y por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo.
viniendo de un hombre como Pablo, en que él, como dije antes, abre su corazón, le da su testimonio, su testamento, su deseo, y voy a decir, su bendición a su hijo Timoteo. Timoteo, van a venir tiempos peligrosos. Timoteo, cuídate. Timoteo, dile a los hermanos y a las iglesias que los que quieren vivir en el Señor sufrirán también. Dile a los que no creen que más les vale que crean, porque también para ellos viene un tiempo difícil. Y por sobre todo, Timoteo, guarda y cuida la palabra de Dios, las sagradas escrituras, porque ellas son útiles. Permítame, hermano, con todo el respeto, ¿cuál es su última voluntad? ¿Cuál es su testamento para sus hijos? Tal vez usted está en una situación difícil en su vida, en su salud. Tal vez usted, igual que Pablo, le han dicho, ya son tus últimos días. Y ahí están sus hijos, ahí están sus nietos, ahí están sus hermanos, la familia. ¿Cuál es ese testamento de fe, de testimonio que usted le da a ellos? Tal vez usted le pueda dejar fincas, le pueda dejar dinero, muchas cosas. Todos sabemos. En la mayoría de los casos los herederos se pelean por esos bienes y con todo el respeto son bienes que ni alcanzan para pagarle a los abogados en muchos casos. Pero lo que se le deja a un hijo, sus principios morales, sus principios espirituales y cuanto más la palabra de Dios, eso formará su vida. Eso lo guardará, como dice Pablo, en los tiempos peligrosos, en los tiempos difíciles. Y por supuesto, lo llevará a la eternidad. Yo quisiera animarlo, hermano. En estos días, y permítame que lo repita tanto, que son tiempos peligrosos. Dele usted el lugar que ocupa la palabra del Señor en tu vida. El lugar que la palabra del Señor debe de ocupar en tus hijos, en tu familia. Y hay una promesa que es de Dios, que es fiel y verdadera. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gracias a Dios, que esta palabra bendiga su vida y que la bendiga en tiempos peligrosos. Yo quiero orar por usted. Vamos a orar. Padre, gracias que tu palabra nos guarda y nos guardará en tiempos peligrosos. Abre nuestra mente y corazón para que podamos conocerla y atesorarla. E igual que Pablo, podamos advertir y saber, conocer de esos tiempos peligrosos. Y que tu palabra, que es vida, lleve vida, consuelo y fortaleza a aquel que está sufriendo, a aquel que la necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.